Los elementos auxiliares son las herramientas que utilizamos para instalar los alambrados. Dos de las herramientas más utilizadas: la máquina de estirar alambre, sobre todo cuando se produce algún corte, y la llave californiana para ajustar, hacer dar vuelta ese eje que tensiona el alambre. Herramientas varias: taladros para perforar tanto postes como varillas. Dentro de los tipos de alambrados que podemos encontrar, tenemos el tradicional o permanente, el más clásico, que son postes de madera, varillas de madera. La distancia entre postes, en general, a título digamos general, van de 12 a 10-12 metros de distancia, que es lo que se denomina un claro. Y en esos claros de 10-12 metros van puestas 5 o 6 varillas aproximadamente, y la variación de la cantidad de hilos puede ir de los 5 a los 7 hilos en lo que es alambrados. Si vamos a corrales podemos subir a 10 o 12 hilos, y de mayor altura por supuesto, para dar una mayor resistencia. Pero todos estos son valores referenciales, no existe algo fijo. Cada uno lo hará de acuerdo a su economía, de acuerdo a la practicidad que tenga. También tenemos los alambrados suspendidos, que son alambrados que por supuesto se utilizan en producciones con animales que no requieren tanta fortaleza para ser mantenidos separados, como es el caso del tambo, en donde los postes se ponen cada 30, 40 metros, 50 metros, y llevan solamente 3, 4 alambres, y con un tipo de varilla muy liviana, como esta que vemos en la imagen a la derecha. Entonces, como ven, es un sistema, digamos, de división bastante light, bastante liviano, pero que, como dije al comienzo, se utiliza en sistemas productivos como el tambo, que tiene animales muy mansos y que son fáciles de controlar, que se queden en un potrero o en otro. Las pircas son otro tipo de divisorios, por supuesto es algo muy difícil de encontrar, son totalmente artesanales. Es frecuente encontrar en las zonas de sierra de la provincia de Córdoba, pero difícilmente se construyen actualmente. Otro sistema de divisiones, los divisorios, serían las pilcas, que están en las zonas bien áridas al norte del país, en donde consiste en hacer los divisorios en base a ramas, básicamente con especies con espinas, y que son bastante, digamos, impenetrables, pero también, lo mismo que las pircas, son construcciones muy artesanales. Por último, tenemos el alambrado eléctrico, que es un sistema de alambrado que cada vez se utiliza más, como vimos antes, porque nos permite dividir mucho los espacios cada vez más y a un bajo costo. Por eso, digamos, el éxito de este sistema. Y el alambrado eléctrico consiste básicamente en tener un electrificador, que es el boyero en sí, que, una aclaración, el boyero no genera energía, la energía tiene que venir de otro lado. La energía viene o de la electricidad común o de un acumulador, que es una batería que tiene energía acumulada. Sea de un lado o del otro, la energía llega al boyero eléctrico. El boyero eléctrico es un elevador de voltaje, eleva el voltaje, baja el amperaje para no hacer daño, y sale del electrificador por el cable positivo, que va unido al alambre del boyero, como ven en el dibujo. Y el cable a tierra o masa es el cable verde, que va agarrado a una conexión a tierra, a una varilla metálica que queda bien enterrada. Entonces tenemos el polo positivo conectado al alambre del boyero y el polo negativo a la tierra. Evidentemente, cuando el animal viene caminando sobre la tierra, que está en conexión con el polo negativo, y cierra y toca el alambre, cierra el circuito y se produce la descarga eléctrica sobre el animal. Ese es el funcionamiento básico. Ahora, para que esto funcione realmente, en la tierra tiene que haber algo que conduzca la electricidad
desde donde están las barras que yo puse que conecta el negativo hasta las patas del animal a través de la tierra. En la tierra tiene que haber humedad. Esa humedad es la que hace de conductora para que llegue electricidad. El polo negativo se conecta al animal y este cierra el circuito al tocar el alambre pues, con el polo positivo. Este proceso funciona bien en la medida que no se produzcan descargas dentro de lo que es el sistema del boyero, es decir, la línea del hilo del boyero tiene que estar bien aislada. Fíjense en el dibujo como en la parte terminal donde va agarrado al poste el hilo del boyero tiene un pequeño dibujo que es un aislador, un elemento que impide que el alambre pase la electricidad al poste y se descargue. Lo mismo, las varillas que sostienen el boyero tienen que estar siempre aisladas para evitar que se descargue la energía, que cierre el circuito permanentemente y descargue la batería. El hecho de la maleza, lo mismo, cualquier elemento en el pasto o en el suelo que crezca y toque el alambre, cierra el circuito con el suelo y provoca la descarga del sistema. Por supuesto que esto es un sistema que tiene que ser utilizado con animales que estén acostumbrados, animales mansos, que respeten el hilo, porque es más una barrera psicológica que física. Aquí tenemos algunos sistemas de boyeros más complejos, sistemas permanentes, mucho más, digamos, desarrollados. Aquí tenemos varios elementos que ayudan a construir un boyero y para que funcione bien. Tenemos el boyero en sí mismo. Una cosa que no les dije antes es que la descarga eléctrica, el boyero no la emite en forma constante, sino que por pulsos. Es decir, conecta, desconecta, conecta, desconecta. Esa frecuencia de conexión y desconexión que tienen los boyeros, la electricidad, se puede modificar de manera que si estamos trabajando con muchos animales o de manera muy intensa, yo pueda acercar la frecuencia, hacerlo más frecuente los pulsos de electricidad. Y si tengo algún boyero que no hay tanta carga animal, no va a ser muy utilizado, yo puedo estirar más la separación entre pulsos y así me va a durar más tiempo la autonomía de la batería. También tenemos las varillas para sostener los boyeros, el electroplástico, cada vez más utilizado, pues muy práctico, pues muy liviano, en el momento de la parte operativa es muy práctico, los diferentes aislantes terminales de varillas y los paneles solares, cada vez más importante porque en el campo en general es difícil que haya la electricidad común, digamos, entonces se nos descargan las baterías y es todo un problema ir a recargarlas, cambiarlas. En cambio, con estos sistemas en donde se tiene paralelamente paneles solares que captan la energía del sol y vayan acumulando en la batería, de noche o cuando esté nublado no cargará, pero sigue utilizando la batería, y cuando se despeja y sale el sol comienza a recuperar la energía gastada de la batería. Acá les dejo algunos tips como para que sirven para el armado y el mantenimiento de un boyero eléctrico. Denle una mirada y cualquier duda la consultan en hora de consulta. Aquí dejamos de lado la infraestructura general que hemos venido hablando y nos metemos más específicamente en infraestructura para el trabajo con la hacienda. Corrales, mangas, bretes, balanzas, bañaderos, cargadores, es decir, todos los elementos con que se trabaja específicamente con la hacienda. Cuando hablamos de instalar corrales en determinado lugar, es importante tener en cuenta algunas cosas básicas, como que sean lugares altos, de buen drenaje, para evitar que se acumule agua y se forme barro, lo cual hace dificultoso el trabajo y poco salubre. El hecho de que los vientos, en general, se debería tratar de ubicar los corrales de manera tal que los vientos predominantes vayan en forma perpendicular al sentido de la manga, porque la manga es el lugar donde estamos trabajando nosotros, y los lugares donde más se genera tierra son en el sector de encierre y en el aparto, en las puntas, a la entrada y a la salida de la manga. Si el viento predominante es en el sentido de la manga, permanentemente vamos a estar tapados en tierra mientras trabajamos, mientras que si en el sentido perpendicular que ponemos, evitamos en alguna medida estar menos tiempo tapados en tierra. También se habla de la ubicación equidistante a los potreros, sobre todo cuando estamos hablando de campos muy grandes.
mientras más grandes son los campos, más importante es la ubicación equidistante de todos los potreros del sistema de corrales, para evitar que los animales caminen en exceso cada vez que tienen que ir a los corrales. Y después también otro punto importante es el tema del dimensionamiento, que va a ser básicamente en base al número de vientres. Ya lo comentamos un poquito en la siguiente transparencia. Este es el esquema de los corrales del campo de escuela. Básicamente deberíamos diferenciar dos sectores. Un sector donde se encierra la hacienda, que es hacia la izquierda tenemos el corral de encierre, el pretoril y el toril. Y la otra parte, hacia la derecha, son los corrales cuadrados que hay, que es una parte que es el sector de aparte. Y la zona, digamos, de trabajo, que es la manga, la balanza y el cargador. En general se habla de que todos los animales que se meten en el encierre se los trabaja de diferentes maneras. Uno puede clasificar por vaca preñada, vaca vacía, vaquillona, ternera de reposición, vaca con medio diente, vaca cut. O sea, tienen muchísimas alternativas por lo cual clasificar. Entonces la idea es que todos los animales que entran en el sector de encierre pasen después y se clasifiquen hacia el sector de aparte. Por eso, para hacer un cálculo de la superficie total que sería aproximada o estimada, que sería apropiada para diseñar los corrales, nos vamos a basar, vamos a hacer el cálculo en base a la categoría estable más numerosa del campo. La más numerosa es la vaca plantel, pero a su vez hay una época del año en que los terneros son casi tanto como las vacas, por eso es lo de más numerosa y estable. Entonces el plantel, las vacas del plantel, son el número de referencia para poder hacer el cálculo en cuanto a lo que hace a la superficie de los corrales. Y para ello se toma como referencia que el espacio que podría en promedio ocupar una vaca es de 2 metros cuadrados, 2 metros de largo, 1 metro de ancho, y como el animal que va al encierre después es trabajado, clasificado y se ubica en el aparte, serían 2 metros cuadrados para el encierre, 2 metros cuadrados para el aparte, lo cual nos daría un valor estimativo de 4 metros cuadrados por vientre. Entonces esa es la forma de hacer un cálculo estimativo. El número de vientres por 4 metros cuadrados y me da la superficie total de los corrales. Por supuesto que es estimativo por el hecho de que aparte tenemos los toros, vaquillonas, que son categorías menores, hay animales más grandes, animales más chicos, pero con ese valor de 4 metros cuadrados por animal tranquilamente se puede hacer una diagramación acertada. Diseños de corrales vamos a encontrar muchísimos, más complejos, más simples, más caros, más baratos. La complejidad de un sistema de corrales no lo hace más eficiente, simplemente hay que asegurarse que tenga las cosas básicas y que su funcionamiento sea algo fluido. Sistema de corrales en plena construcción. Fíjense que se ha despejado el área donde va a ir todo el sistema de corrales. Se ha comenzado por la parte central, por el toril, que es en forma de huevo, la manga, el brete, balanza, que es un poco la parte central de los corrales, y después se irá agregando el resto de los corrales de aparte. Otros sistemas de corrales en construcción. Fíjense que se están poniendo todos los postes para los corrales de aparte, se ven atrás. La parte central, como dijimos antes, el embudo y la manga ya están instalados. Fíjense, una generosa plataforma para trabajar, para estar parado y trabajar sobre los animales, lo que tenemos bien enfrente. Hay divisorios dentro de la manga, es decir, van a encontrar muchísimas variaciones dentro de lo que se llama todo lo que es la construcción de corrales. Aquí seguimos viendo otros embudos. Marquemos algunos defectos, por ejemplo en lo que está en la imagen que está a la izquierda. Ven todo ese embudo, pues en forma, digamos, de huevo, que tiene las tablas muy separadas entre sí. Entonces eso es un defecto, porque la hacienda, cuando entra al embudo, ve hacia afuera, ve movimiento de gente y empieza a dar vuelta y se asusta y complejiza la tarea.
lógico en general que todos los embudos, todas las mangas, todos sean con las paredes lo más cerradas posible, las tablas una tabla pegada a la otra para evitar que el animal mire hacia afuera. Como positivo, en las dos imágenes de la derecha, fíjense el piso de los embudos, como son pisos de cemento y tienen como ranuras o pequeños huequitos, pocitos, darle una sensación, no sensación, sino una rusticidad al piso, para que primero que firme y no se haga barro, pero a su vez ese cemento no es un cemento liso, lo cual provocaría que se pateen los animales, se caigan, se golpeen, se quiebren, sino que es un cemento rugoso con esas muescas como pocitos o con rayas, como lo que fuese, que permita mucha rugosidad para que no se pateen los animales. Aquí tenemos un sistema de corrales, evidentemente es de un campo cuya productividad es mucho más baja que lo que hemos visto hasta ahora, entonces la infraestructura es acorde a la productividad del campo. En este caso es todo con material local, madera, o sea, postes y varillas de la zona. La única parte que sería un poquito más reforzada por una cuestión evidente de necesidad es la manga, y si se fijan abajo a la derecha, al fondo se ve el cargador también de madera maciza, es decir, de madera dura, bien resistente, pero todo el resto va acorde a la productividad del campo. Aquí tenemos corrales fijos de metal totalmente, no son muy frecuentes, pero existen. Una vista aérea de estos corrales metálicos, bastante bien proporcionados, bien armados, pero insisto que no son algo demasiado frecuente en nuestro país. Corrales de metal móviles tampoco son tan frecuentes porque son muy específicos su uso. En general es factible que los vayan a ver en sectores, digamos, del litoral, sectores donde estacionalmente se inundan muchas hectáreas, mucha superficie de la tierra, y los animales quedan como aislados por sectores, como en islas o islotes. Entonces, si hace falta juntarlos para trabajar sobre ellos, en vacunación o lo que fuese, entonces es más factible ir con este tipo de corrales metálicos móviles. Se arma en el momento, se trabaja con esos animales y se los desarma para ir a otro lugar donde haya otro grupo de animales. Acá tenemos una vista de lo que decíamos en la diapositiva anterior, de corrales que se arman para trabajar en sectores de alta probabilidad de inundación. Acá tenemos lo que es las mangas. Diferenciemos bien lo que es, fíjense ustedes, vean la imagen de la derecha, todo lo que está construido en madera es la manga, y lo que está en metal es la parte de casilla de operar. La manga es simplemente eso, es un pasillo en forma de corta, como para evitar la excesiva movilidad de los animales. Fíjense a mano izquierda, del lado izquierdo, la manga se ve bien, el corte en B corta, digamos, para que se vea bien la forma. El piso de la manga es de cemento, está como rayado, como bien rugoso, para evitar que se pateen los animales. Y un detalle que les mencionaba antes, la manga bien cerrada, lo más ciega posible, una tabla pegada a la otra. La única que se separa es la primera tabla, que es lo que se denomina una tabla rebatible, es decir, que se puede, si la manga es demasiado alta, en donde se cae un animal, yo no tengo posibilidad de ir sobre la manga para ayudar a levantarlo. Entonces, si yo tengo esa última tabla rebatible, la bajo y me queda un poco más baja la manga, y puedo sí meterme y tratar de ayudar al animal caído. Acá tenemos la vista de una manga muy buena, fíjense, con el doble nivel de plataforma para pararse, para trabajar sobre los animales, sector para apoyar todo lo que sea vacuna, instrumental ahí arriba mismo de la manga, tablas rebatibles, tablas bien pegadas una a la otra, es excelente calidad. Acá tenemos una manga de un sistema productivo mucho más limitado, en donde se adecua a la productividad, pero lo que es la manga en sí sigue siendo no es de máxima calidad, pero sigue siendo de una manga bastante firme, bien resistente. Incluso se ven que tiene tabla rebatible, pero bueno, es lo que permite la producción de cada campo.